Traders, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva masterclass. Hoy es 29 de julio, son las 6 de la tarde, es hora de masterclass, es hora de conocimiento. Gracias a todos los amantes del conocimiento que están aquí. Entonces, vamos a comenzar nuestra sesión de hoy. Estamos con la serie de las materias primas agrícolas, el mercado de los futuros y las materias primas agrícolas. Estamos considerando a las más importantes, a las de más grande volumen. En ellas podemos reconocer al maíz, al trigo y a la soya. Después vamos a ir a ver a los soft commodities, que ya son materias primas un poquito de menos volumen y open interés en el mercado de los futuros, como se puede decir de el café o de el azúcar, el algodón y otros más. A ver, Yusber me dice que él no escucha. Tú, Mario, ¿me escuchas? ¿O el problema lo tengo Sí, yo? sí, yo sí te escucho, sí. Porque parece que el problema es de Yusber. Parece que el problema es de Yusber. Es tuyo, amigo. Aquí me escuchan. El audio. Bueno, sigamos. Entonces, en la semana pasada vimos el mercado del maíz, así que vamos a echarle un repaso. Este es el trigo, esta es la soya y este es el maíz. Eso vamos a ocuparnos en esta serie. Entonces, la semana pasada explicamos lo que es un soft commodity o materia prima suave. Puede ser dura o puede ser suave. Las duras están consideradas a todo aquello que se extrae del piso del suelo, como el oro, como el crudo, o como lo que se saca del árbol conocido como caucho, ¿cierto? Muy bien. Y después explicamos un poquito más del maíz. Eso fue lo que hicimos la semana pasada. Entonces, los soft commodities son los productos agrícolas o el ganado doméstico, como el maíz, el trigo, azúcar, el frijol de la soya, el aceite de soya y también la cocoa, el algodón, el arroz, la carne de res, la carne de puerco y otros. Entonces, estos soft commodities representan los activos negociados del mercado de futuros más antiguos que hayan sido comerciados de manera activa. Vimos un poquito de su historia, ¿no? Desde cuándo, desde dónde, vimos que también son propensos al clima, algunos patógenos, algunas bacterias, algunas plagas que le pueden afectar. Y hay otros riesgos también, ¿no?, propios de la agricultura. Los futuros, los contratos de futuros de esas materias primas tienden a ser más volátiles que otros futuros. Hay que tomar en cuenta eso. Por ejemplo, el clima y los reportes de la siembra y la cosecha pueden causar que los precios de los granos de las oleaginosas fluctúen significativamente. Por ejemplo, el aceite de girasol, el aceite de canola, todo eso, impactando los valores de los contratos de una forma diferente, dependiendo de las fechas de entrega. Claro está, las fechas de entrega del producto. Aquí también tocamos una pequeña historia en el pasado, ¿no? De cuándo se comienza a negociar allá, cuando los mercados se comienzan a crear, las sociedades comienzan a crear lo que nosotros conocemos actualmente como mercados, en la antigua Asiria, Mesopotamia, la antigua Grecia y Roma. Podemos creer que ya ellos, ya ellos crearon sistemas de comercio complejos para, para facilitar el intercambio de las mercancías, ¿no?, que conocemos ahora como materias primas. Y esas rutas de comercio pues incluían a lo que también en la historia ha quedado como la ruta de la seda y otras rutas de comercio, como los beduinos en el norte de África, cruzando el Sahara desde el Sahel, desde el norte de la costa mediterránea hasta el sur, hasta la zona central y más al sur en el continente africano y todo eso.
Muy bien. Luego, en los Estados Unidos, ya cuando hablamos de los Estados Unidos, bueno, en 1860 y tanto, no, 48, aquí está, se creó el Chicago Board of Trade. El Chicago Board of Trade. Entonces, en esta fecha, en el 48, se puede decir que comenzó ya el comercio formal. Vamos a preguntarle a Yusbel si me escucha. Yusbel, ¿ya escuchas? Mueve tu cabeza, asiente si me escuchas. Parece que no escucha todavía. Qué pena. Debe tener algún problema en el teléfono, no sé qué pasa. Si tuvieses, bueno, luego lo hablamos. Desde 1948, desde que se crea el Chicago Board of Trade, entonces comienza en los Estados Unidos el comercio oficial del futuro de los futuros, del mercado de los futuros, donde originalmente se negociaba solo materias primas agrícolas como el trigo, el maíz y la soya, justamente el tema de nuestra sesión, de nuestra serie, para ayudar a los agricultores y a los consumidores de materias primas a gestionar los riesgos, eliminando la incertidumbre de los precios de estos productos agrícolas. Bueno, en la actualidad también se cotizan las opciones y contratos de futuros sobre una amplia gama de productos, incluidos el oro, la plata, los bonos del Tesoro de Estados Unidos y productos energéticos también, aparte de los productos agrícolas. Ha crecido eso de una manera importante. Muy bien. Eh, Algunas materias primas como los metales preciosos han sido a través del tiempo activos de protección en contra de la inflación. Protección es lo que se conoce en el argot bursátil como hedge, como cobertura. Bien, ahora vamos a explicar bastante acerca de la cobertura. Ustedes van a tener un concepto bastante claro de lo que es la cobertura, el hedging, en esta sesión. Existe una larga lista de estas materias primas que sirven de manera efectiva para diversificar el portafolio. Esa es la clave de esto. Una es la protección, ¿sí? Por eso se han creado los mercados de estos del bursátiles, porque primero el comerciante que compra materias primas y el agricultor o el productor de la materia prima tiene un mercado donde puede protegerse de la caída o de la subida de los precios, o sea, en qué parte estás. Si eres un importador de materia prima, entonces tú estás hipotéticamente, entre comillas, tú estás corto, ¿sí? Pero si tú eres un vendedor de materia prima, o sea, tú tienes una granja con, qué sé yo, 10.000 hectáreas de trigo, ¿ok? Entonces tú, hipotéticamente, entre comillas, estás long en el mercado de los futuros, estás alcista, ¿ya? A ti no te interesa que el precio de tu trigo baje, no, 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 te perjudica, a ti te interesa que suba, tú estás long, ¿bien? Long en el mercado. Pero si tú eres un comerciante, alguien que compra ese trigo, si eres una empresa importadora, si eres una fábrica que transforma la materia prima en un producto final, entonces tú hipotéticamente, en teoría, entre comillas, tú estás short en el mercado de los futuros. Tú estás corto, a ti te interesa que baje su precio. Cuando más baje es mejor para ti. ¿Bien? Así que eso lo vamos a ver ahora. Para eso se han creado las bolsas. Bueno, y la segunda razón es para diversificar el portafolio. ¿Eh? ¿Por qué? Por su pobre y casi inexistente correlación con el mercado de los equities. Ajá. O sea, hay unas materias primas que tienen una correlación menor que otras materias primas. Y también los inversionistas las prefieren por sus esporádicos momentos de volatilidad. ¿Para qué? Para aquí, en la volatilidad, especular con las materias primas. Los especuladores buscan volatilidad para especular. Porque si el precio no tuviese volatilidad en las materias primas o en algún activo, entonces no hubiera especuladores. No existiesen los especuladores. Necesitas volatilidad para especular. ¿Bien? Muy bien. Sigamos. Eso es lo que vimos en conceptos principales y luego también observamos los principales productores de materias primas en el mundo. China, la India, la Unión Europea, Estados Unidos, Indonesia, Brasil, Nigeria, Pakistán, Japón, la Federación Rusa, Turquía, Irán, Francia, México, Tailandia están en el top 10. Ya si incluimos al top 20, está Italia, Australia,
Vietnam, España, Argentina, Bangladesh, Sudán, la República de Corea, o sea, la democrática, ¿no? Filipinas, Alemania, Kenia, Malasia, Egipto, Etiopía, Canadá. Esto fue hasta el año 2018, o sea, antes de la pandemia, y esto no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho. ¿Bien? Muy bien, entonces tenemos a, estos son de los productos agrícolas o de los productos forestales, incluso de la pesca, quienes más producen en billones de dólares americanos actualmente. Bueno, hasta esta fecha. ¿Ok? Entonces, si hablamos de futuros, ¿qué cosa es un contrato de futuro? Bueno, un contrato de futuro es un acuerdo vinculante para la entrega del cacao, el café, el algodón o el producto que sea, la materia prima que sea, al futuro, en un tiempo futuro, ¿y sabes qué? A un precio acordado ahora, now. Eso puede ser un beneficio para el comprador o puede ser un perjuicio para el comprador. Puede ser un beneficio para el vendedor o puede ser un perjuicio para el vendedor. Si yo tengo en Cuba o en Colombia, ¿sí? A ver, vamos a hacer una cosa. Parece que hay dos personas ya que tienen problemas. Vamos a tratar de invitarlos otra vez aquí. Vamos a pasar la invitación una vez más acá rapidito. Porque ya son dos personas que me están reclamando que no pueden entrar. Entonces, no se orden de ideas. Hay un problema que se ha suscitado, ¿no? Hay un problema y ese problema lo vamos a solucionar ahora mismo. Al menos vamos a intentar hacerlo. Deme solamente un minutito mientras yo coloco la invitación otra vez a través del WhatsApp. WhatsApp web. Eh, a ver si esta es la correcta. Un segundo. Y lo mismo, a ver, para el otro amigo que parece que no puede tampoco entrar. Oh, perfecto. Ya me escuchas perfectamente. Perfecto. Ya, muy bien. Estamos bien entonces. Muy bien. Entonces, ahí está otro amigo que está entrando. Perfecto. Entonces, también vimos esto. Estamos haciendo una recapitulación de lo que vimos la semana pasada. Estamos en una serie especial de cómo operar los futuros de las materias primas agrícolas. Muy bien, entonces estamos con el concepto principal. La semana pasada vimos el maíz y estamos haciendo, sí, estamos haciendo un recuento de la operativa del maíz, pero también vimos conceptos
Conceptos básicos, sí, conceptos básicos, muy bien. Ok, los contratos están listados y estandarizados por el Intercontinental Exchange, o sea, uno de los mercados más grandes de futuros, no solamente de los Estados Unidos, también del mundo, también conocido como el New York Board of Trade, y regulados por la Commodity Futures Commission. Esta es como la SEC para el mercado de los futuros. ¿Sí? La Security and Exchange Commission es para los stocks y la Commodity Futures Commission es para los futuros. ¿Qué regula ella? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? Lo que quiere es chequear si las cantidades, si la calidad del producto, si el tiempo de la entrega y si el lugar de la entrega son correctas. ¿Muy bien? Solo el precio es variable. El precio anda variando todo el tiempo. La mayoría de los contratos de futuro se compensan antes de la entrega. ¿Qué significa esto? Que ahora como hay tanto especulador metido en el mercado de lo que serían los coberturistas, entonces no todos los especuladores quieren el producto físico en su casa. ¿Ok? Entonces, por eso existe una cámara de compensación, que aquel que te saca las cuentas y te dice, tú compraste su contrato del trigo en 80-50 y lo has vendido en 81, entonces te has ganado 50 centavos. Tú no quieres el producto en sí, ¿no? No, no lo quiero. Ok. Ello entonces te saca la cuenta y te pasa a tu cuenta de brokerage, de corretaje, la cantidad ganada o perdida, si es el caso. Lo que significa que los contratos son comerciados por especuladores que intentan sacar provecho de los movimientos volátiles de los precios en el corto y mediano plazo. Bien. Vamos a quitar esa línea amarilla, verde que está ahí. Sí, hay una persona que no puede entrar. Qué pena. Yo ya avancé con la clase, ya no puedo detenerme. Si no, es una... A ver, vamos a intentarlo otra vez. La última vez. Muy bien. Ahí ya me doy por vencido. Muy bien. Entonces, a diferencia de las acciones, o sea que estas son las ventajas de los futuros, de los contratos de futuros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Ventajas? Bueno, en las acciones no me cobran comisiones. Ahí hay una ventaja. Ujú. Pero a diferencia de las acciones, los contratos de futuros se pueden vender en una caída de precios del activo. O sea, puedes entrar a la baja. En las acciones, para entrar a la baja, tienes que tener una cuenta especial que se llama margin. Y aparte de las comisiones que te van a cobrar por entrar a la baja, porque sí te van a cobrar comisiones, encima de eso te cobran otra tarifa por prestarte las acciones para que tú las vendas. Aparte. Eso se llama ser short de las acciones, ¿cierto? En cambio, con los futuros, tanto como puedes comprarlos, puedes venderlos. Y ya está. Simplemente pagas la comisión básica. Muy bien. Lo que brinda a los participantes del mercado de los futuros una mayor flexibilidad. Yo creo que sí. Esta flexibilidad permite a los hedgers o coberturistas, ahora vamos a ver qué cosa es esto, está interesante esta masterclass, proteger su posición física y a los especuladores tomar una posición basada en las expectativas del mercado y su análisis. Bueno, debido a que los mercados de las materias primas agrícolas se negocian en una bolsa, los servicios de compensación garantizan que no haya riesgo de incumplimiento de ningún lado. Esto significa que la bolsa actúa como comprador para cada vendedor en caso de que un participante del mercado tenga que incumplir sus responsabilidades. O sea, si hay alguien que no cumple con la entrega, ellos asumen el riesgo. Por eso que filtran a todos los participantes que participan, valga la redundancia. El grupo Chicago Mercantile Exchange se fusionó con la Chicago Board of Trade en el 2007, agregando tasas de interés y productos de índice de acciones a las ofertas agrícolas de productos existentes del grupo. Entonces ya no solamente se comerciaba la soya, el trigo y el maíz, sino también muchos otros productos. Y después, desde el 2007 para acá, se han fusionado muchas bolsas, otras han cerrado, pero el Chicago Mercantile Exchange, el CME, es el que se ha beneficiado de la quiebra de algunas, porque este grupo, el Chicago Mercantile Exchange, adquirió otros 3 mercados de materias primas en la mitad de la década del 2000. Primero compró al Chicago Board of Trade, que fue el histórico, el del 1848.
Y luego en el 2008 adquirió el New York Mercantile Exchange y también al Commodity Exchange, el COMEX, que es el emisor de los contratos del oro y la plata, del palladium, del platinum y de otros, el cobre. Todos estos cuatro ahora conforman al grupo CME, Chicago Mercantile Exchange, pero ahora ya mucho más grande. Y en el 2007 el New York Board of Trade se fusionó con el Intercontinental Exchange formando el ICE Futures US. Este ICE tiene presencia en Singapur, en Londres, en Frankfurt, en Bruselas, en París, en Londres, en todos lados. Ahora es una de las instituciones de futuros, los emisores de contratos de futuro más grandes del mundo, el ICE. Cada exchange ofrece una amplia variedad de activos y productos a nivel global. Muy bien. Aquí tenemos de los 11, aquí hay 11, sí, hay 11 materias primas diferentes. Y con este gráfico de pastel, he querido poner ahí los que tienen el open interés mayor, el más grande. O sea, hay muchas materias primas, pero las más comerciadas son, aquí está claro, ¿no? El maíz, 27.5% de todo el open interés de los soft commodities está presente en el maíz. Después del 27.5%, ¿cuál es el segundo? El segundo vendría a ser azúcar. Después del azúcar viene el frijol de la soya. Después del frijol de la soya, la comida de soya. O sea, esto que ya está procesada y sirve para, bueno, para la industria que produce el tempe, que produce el tofu y que produce otro tipo de productos relacionados con la soya. También sirve para la comida animal. Ahora, después sigue el aceite de la soya, que también es derivado de la misma soya. Y después están los demás, ¿no? Como por ejemplo el trigo, con casi el 6% de todo el open interest del mercado de los soft commodities. Después está el cacao, la cocoa, el algodón, el café, la carne magra de cerdo y el ganado vivo. Muy bien. Muy bien. Y vimos sobre el maíz también la semana pasada, vimos quién era el productor más grande de maíz en la historia, en el mundo, actualmente, bueno, hasta septiembre del 2021. O sea, aquí todavía no afectaba la guerra ruso-ucraniana, pero ya se observaba que la expectativa de la producción americana, estadounidense, iba a incrementarse en 20 millones de toneladas. Esta es la producción de maíz. Y por lo tanto, Estados Unidos lideraba el ranking mundial de la producción de maíz, teniendo como en el segundo lugar a China. Teniendo en el segundo lugar a China, que también esperaba que entre el 2021 y el 2022, en la temporada de este año, iba a incrementar su producción en 13 millones de toneladas. O sea, esos son los líderes mundiales en la producción de maíz. Estados Unidos y China. Luego ya viene eh, la Comunidad Europea, Brasil y los demás. Rusia, ¿dónde está Rusia aquí? La verdad, Rusia aquí aparece bastante lejano. ¿Y Ucrania? Ucrania no figura aquí. ¿Ok? Pero ¿de dónde saqué estos datos? Porque a mí me interesa la fuente, ¿no? Claro. Estos datos son de la United States Department of Agriculture, de la USDA. Muy bien. La producción mundial en los próximos 10 años, desde el 2018 hasta el 2028. Ajá. Estados Unidos va a seguir liderando la producción mundial y va a incrementar su producción. Aquí se tiene este gráfico con los puntos rojos y blancos, que se nota un incremento en los próximos 10 años. Se nota un incremento. En el segundo lugar, Brasil, el segundo productor mundial, aquí, y su incremento. Argentina también, incrementándose en los próximos 10 años, se nota una clara tendencia alcista. Muy bien, es el parte gris aquí. Y luego está Ucrania, aquí está presente Ucrania, también con un incremento importante, pero no está en una guerra. Puede ser que aquí decrezca la producción ucraniana. ¿Por qué? Ahora vamos a ver
mapa de Ucrania, ¿dónde tiene más sembríos? Quizás en el territorio del Donbass, que es la zona que acaba de ser declarada autónoma por Rusia, o quizás no está ahí la mayor parte del sembrío de maíz y de trigo en Ucrania. Quizás no. Vamos a verlo luego, ¿ok? Muy bien. Y después tenemos a África, que también se espera que incremente su producción, pero en mucho menor escala, porque ellos son bastante dependientes de la producción rusa y ucraniana. Ok. ¿Por qué es tan valioso el maíz? Bueno, el maíz, ahora lo vamos a ver, también conocido como maize en inglés, ¿no? Es un grano de cereal originario de América Central. Ok. Es una fuente de alimento para humanos y animales, además de ser un ingrediente clave en la producción de combustible. ¿Qué combustible se produce con el maíz? Claro, ahí está, etanol, muy bien. Los antiguos agricultores de la región mesoamericana o centroamericana, que ahora es el sur de México, domesticaron al maíz por primera vez hace unos 10.000 años. La verdad no sé, eso es lo que dicen. Sin embargo, los países europeos no descubrieron el cultivo hasta 1492 por obvias razones, ¿cierto? Un número creciente de diversas industrias utilizan maíz para producir sus productos y la producción anual del cultivo ahora supera la del arroz y el trigo. El maíz juega un papel fundamental en la economía mundial. Estoy de acuerdo. Ahora, existe un maíz que es el producido por las grandes economías que producen maíz, pero en Mesoamérica, en Sudamérica, la variedad de la producción de maíz y la variedad del maíz en sí es mucho más variada, mucho más variada. Hay de todos los colores. Yo me acuerdo, por ejemplo, que donde yo vengo, incluso en Nicaragua, también he visto que ellos tienen una versión morada del maíz. ¿Sí? Hay un maíz morado, hay otros que tienen múltiples colores. Ok. El maíz es un miembro de la familia de las gramíneas y crece en diversos climas y regiones de todo el mundo. Hay 6 variedades de cultivo, todas las variedades crecen de manera similar. Aquí cuando digo variedades de cultivo, entiéndase porque son los productos comerciales, no el que sembraba la abuelita allá en la finca, en una zona inhóspita en el país, ¿no? No, estamos hablando de los cultivos más grandes, ¿no? 6 variedades principales. Los agricultores depositan semillas en 1 o 2 pulgadas de la tierra de profundidad y las semillas germinan entre 5 a 12 días. La variedad de maíz y la temperatura del suelo afectan el proceso. Okay. Estas son las 5 de las 6 más importantes variedades. Está el maíz amarillo, el maíz naranja, el blanco, este que es QPM, que significa Quality Protein Maize, o sea, maíz de calidad de proteína. Maíz es toda una ciencia por dentro, en cada grano, en su estructura. Y el maíz dulce, que son los más importantes. Bueno, vamos a ver un poquito del ciclo de vida del maíz. A medida que las semillas brotan, desarrollan pequeñas hojas que se parecen a briznas de hierba. Briznas es como decir una especie de pelito muy, muy pequeño, delgado. Después de un mayor crecimiento, las plantas desarrollan tallos gruesos y hojas planas y puntiagudas. He querido poner un poquito de concepto de lo que es el maíz, no se aburran con esto. Los tallos pueden crecer hasta 15 pies. Una vez que los tallos alcanzan 2/3 de su altura total, comienzan el proceso de la reproducción a través de la polinización por el viento. O sea que ellos no necesitan crecer el 100%, ya cuando están en el 75% del máximo de su tamaño, ya comienzan a polinizar. Para asegurar una fertilización exitosa, los agricultores plantan las semillas en hileras o bloques cortos. Así el viento va soplando y van germinando o polinizando las que están más adelante. Esto permite que las sedas de las flores femeninas lleguen fácilmente a las plantas vecinas. Muy bien. De una planta de maíz, el 27% va para la producción de etanol o combustible. El 39% va para la alimentación. Ese 39% que va para la alimentación
¿La alimentación de quién? Ah, el 27% de este 39% va para la alimentación del ganado vacuno. El 19% para ganado que produce lácteos, para las vacas lecheras, mejor dicho. El 24% para alimentar al ganado porcino. El 28% de este 39% va para alimentar a la producción avícola. Y el otro 2%, que son 95 millones de bushels, que no es poco, va para alimentar a los seres humanos. Muy bien. No, no para los seres humanos, es para otro uso, no. Los seres humanos se alimentan de lo que es el 9% aquí, lo que se produce comida y uso industrial. El 16% es para la exportación, estamos hablando de la producción americana, el primer productor mundial de maíz, y el 9% es un residual. Muy bien. Ahora, ¿quién da esa información? ¿De dónde sale esa información? De la USDA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Okay. Esta es la producción mundial de maíz entre el 21 y el 22, en el año en que estamos. Si usted mira esta masterclass en el futuro, entonces habrá que entrar al USDA o al WASDE para enterarse de la actualidad en el momento que mire esta sesión. Muy bien. Los primeros productores mundiales, como dijimos, Estados Unidos con el 36%, China con el 22%, la Comunidad Europea está por aquí, ¿sí? Con el 27%, no, perdón, 7%. 27 son la cantidad de países que forman la Unión Europea. Brasil con el 8%, Brasil es un productor importante. Argentina con el 3%. Ucrania, acá está Ucrania. Y otros por acá, ¿no? Hay pequeños, menores productores, otros entre todos ellos 15%. Está bien. Ahora, esto es interesante, ¿no? Porque esta es la cantidad de bushels que produce un acre. En la historia, nunca antes se había producido 177 bushels en un acre. Nunca. Aquí hay una cuenta desde 1992 hasta el 2022, donde recién ahora se ha conseguido alcanzar los 177 bushels por acre. ¿Qué cosa es un bushel? Ahora vamos a ver qué cosa es un bushel. Pero en la historia, ese es el punto más alto de el rendimiento por acre. Muy bien. Consumo mundial de maíz, así como se produce, así como Estados Unidos produce, y es el máximo productor de maíz en el mundo, bueno, también es el máximo consumidor. Suena raro eso, ¿no? Bueno, pero es así. Estados Unidos consume 12.410 bushels, millones, perdón, de bushels por año. ¿Ya? Millones de bushels por año. En segundo lugar lo sigue la India, después la Comunidad Europea, Brasil también. Muy bien. Ahora, si estamos hablando de Estados Unidos, que es el primer productor de maíz del mundo, también tenemos que saber qué regiones de los Estados Unidos son las que lideran la producción de maíz dentro de los Estados Unidos. Y podemos notar que la cuenca del Mississippi es donde se produce la mayor cantidad, ¿no? El Mississippi, estamos hablando que este es un río que aparece por acá y va metiéndose aquí a la zona de las planicies hasta la zona de los grandes lagos, y toda esta zona es la zona de producción de maíz. También hay en la costa este algunos sembríos, pero si hablamos de cantidades, la zona más oscura de verde es donde se produce y se siembra más. Ahora, hay que tomar en cuenta que conforme va llegando el verano va llegando por el sur. Quiere decir que aquí en el norte todavía hay nieve cuando llega el verano, ¿verdad? Hay nieve, entonces se va sembrando, vamos a cambiar de color aquí este cuadrito, se va sembrando de sur a norte, porque se espera que en la parte norte la nieve se vaya. Paulatinamente se va sembrando hacia arriba, hacia el norte, en los Estados Unidos. Muy bien. Ahora hablamos del futuro del maíz como en sí. Los futuros del maíz son comerciados electrónicamente. Ya no hay nadie que vaya y toque la puerta y diga, dame un futuro, por favor. No, no existe. Antes sí. En la plataforma de Globex, desde las 8 de la noche del día domingo hasta las 2:20 de la tarde del siguiente día, con un break, con un descanso entre las 8:45 de la mañana
y las 9:30 de la mañana. Si tú abriste una operación en el futuro del maíz o del trigo o de la soya y no ves actividad entre las 8:45 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos hasta las 9:30, es porque se ha parado las transacciones, el comercio, ¿ya? Y lo mismo pasa con las opciones de estos futuros. El contrato es equivalente a 5.000 bushels. Acuérdate de esa palabra, bushels. El broker que escojas tiene que ofrecerte trading de futuros y la aprobación de una cuenta para hacerlo. Para que puedas operar futuros y para que puedas operar sus opciones. En el caso del maíz existen dos contratos. El contrato ZC y el contrato XC. El contrato ZC sí es opcionable, sí tiene opciones. Ahí tenemos una ventaja. ¿Por qué? Porque tiene opciones. Sin embargo, el más pequeño, el XC, no tiene opciones. El contrato que sí tiene opciones, el ZEC, se multiplica por $50. Y es como si trabajase cada tick, cada pequeño movimiento de su precio, como si fuese un cuarto de centavo de dólar. Un cuarto de centavo de dólar. Si el precio se mueve un cuarto de centavo de dólar, entonces se va a mover $12.50. Lo mismo va a pasar con el trigo y con la soya. $12.50 por cada pequeño movimiento de su precio. Entonces es un cuarto de centavo de dólar el movimiento del futuro del maíz, el trigo y la soya. Y en ese pequeño movimiento ganas o pierdes $12.50. Esos son los multiplicadores en el mercado de los futuros, desde siempre. El settlement, la entrega es física, al menos que no lo quieras así, y tú lo puedes especificar cerrando la posición antes del vencimiento. Muy bien. Y el horario de funcionamiento, como lo acabo de decir, de 8 de la noche en la costa este de los Estados Unidos, donde estamos aquí en la costa este, es desde el día anterior, domingo, ¿no?, hasta el viernes. O sea, abre el domingo a las 8 de la noche, cierra a las 8:45 de la mañana el siguiente día por un lapso de 45 minutos, abre otra vez a las 9:30 de la mañana y ya cierra a las 14:20, a las 2:20 de la tarde hora este. Lo mismo pasa con el otro mini contrato, el XC, que en este caso el multiplicador es 10, no es 50. Muy bien. El calendario anual del maíz está bien interesante. Miren, la mayor parte de la siembra se realiza en abril. En abril. La plantación completa termina a mediados de junio. Abril-junio. Aquí se observa la volatilidad por la oferta. Ahora, el maíz es sensible al clima entre julio y agosto. Como es sensible al clima, entonces aquí se observa la volatilidad si es que el calor extremo golpea. Estamos hablando del septentrión. Estamos hablando del hemisferio norte. Se cosecha entre inicio de octubre y el final de noviembre. Se cosecha entre octubre y final de noviembre. Aquí se observa volatilidad también por el exceso de demanda y continúa hasta diciembre. Hay diferencias de precios entre la cosecha extraída y la cosecha todavía sin extraer del suelo. ¿Cómo? Por ejemplo, en estos momentos hay una cosecha que se sembró entre abril y junio, ¿verdad? Pero hay otra cosecha que ya se cosechó el año pasado hasta diciembre y ella está almacenada. Ese precio de esa cosecha almacenada se conoce como el old crop, el grano viejo. Son los contratos que expiran después de diciembre. Pero existe un new crop, claro, los que sembraron entre abril y junio, ¿cierto? Ellos se cosechan, se sacan de la tierra entre octubre y noviembre y expira en diciembre. Eso es el new crop. Entonces, hay diferencia de los precios entre ambos. ¿Listo? Ahora, en el mercado de los futuros agrícolas, la diferencia en los precios entre los meses de entrega del producto, o sea, si va a ser en julio o si va a ser en diciembre, se le llama el costo de arrastre. Este monto incluye el costo del seguro, el interés, el almacenamiento del grano físico o del monto en dólares que se requiere para arrastrar el producto de mes a mes. Hay gente que te compra la cosecha nueva, pero si necesita más, te compra la cosecha vieja y eso tiene otro costo.
Si los meses más próximos son más caros que los precios más lejanos, el mercado está invertido. ¿Cómo? Si los meses más próximos son más caros que los precios más lejanos, entonces a eso se le llama backwardation. Backwardation y contango son dos términos en el mercado de las materias primas duras, pero aquí en las materias primas suaves no aplica. Simplemente se le llama mercado invertido. Ok, vamos a avanzar un poquito más porque esto es un recuento y yo estoy yendo muy detallado en el tema porque tenemos visita y quiero la correlación que tiene el maíz con el resto de activos del mercado de los commodities es mínima, por eso que es un asset, un activo que entra bastante bien en el portafolio. ¿Bien? Igual con otras materias primas. Ahora, lo mejor para operar el mercado de las materias primas son los verticales de las opciones, los spreads de crédito o de débito. Eso lo vimos la semana pasada y ya vimos por qué. Porque nos da ventaja en utilizar las opciones sobre futuros, por la eficiencia en el uso del capital, por la flexibilidad del uso del delta para maximizar la idea del trading, por el equilibrio y la diversificación del portafolio, y para aprovechar la expansión o contracción de la volatilidad del maíz en momentos exactos a través del año calendario. ¿Dónde hay más volatilidad en el maíz? Ahora mismo en julio y en diciembre. ¿Okay? En vez de abrir posiciones direccionales de gran riesgo, direccionales quiere decir comprando el contrato, el maíz en sí, yendo long o yendo short, mejor tú aprovechas esto con las opciones que te dan menor riesgo, mayor probabilidad. Así terminamos la semana pasada la sesión del maíz. Y hoy vamos a hablar del trigo. Muy bien. Este es el trigo. ¿Qué tal la foto que escogí? Muy linda, ¿no? Muy bien. ¿Qué cosa es el trigo? El trigo es un cereal ampliamente cultivado, un grano de cereal que es un alimento básico en todo el mundo mundial. Las muchas especies de trigo juntas forman el género que se llama como Triticum. Wow, eso suena romano, ¿no? El más cultivado es el trigo blando, o sea, el soft en inglés, también conocido como Trigus aestivum. El registro arqueológico, un poquito de historia me gusta siempre ponerle a mí a esta sesión. El registro arqueológico sugiere que el trigo se cultivó por primera vez en las regiones de lo que se denomina el creciente fértil. ¿Creciente fértil? ¿Qué es eso? Una zona geográfica que comprende lo que hoy es Irán, Chipre. Chipre es una isla en el Mediterráneo, al frente de Argelia, de por ahí esa zona, al frente de Italia. Norte de Egipto, Siria, Líbano, Palestina, Israel, norte de Kuwait, el sureste de Turquía. Sureste de Turquía estamos hablando de la zona cerca a Siria, y Jordania, alrededor de 9600 a.C. 9600 es un montón de tiempo. El grano de trigo es una fruta llamada científicamente como Caryopside. Muy bien. El trigo se cultiva en más superficie terrestre que cualquier otro cultivo alimentario. Se cultiva en más superficie terrestre que cualquier otro cultivo alimentario. Le gana a todos en la cantidad de territorio que usa para sembrarse en el mundo, el trigo. Ajá. Eso quiere decir más o menos 220 millones de hectáreas en el mundo entero para cultivar trigo. O sea, es demandante de terreno el trigo. El comercio mundial de trigo es mayor que el comercio de todos los demás cultivos combinados. Todos. El comercio mundial de trigo es mayor que el comercio de todos los demás cultivos combinados. El trigo, el rey. En el 2020, la producción mundial de trigo fue de 761 millones de toneladas, lo que lo convierte en el segundo cereal más producido después del maíz. Ajá. Desde 1960, la producción mundial de trigo está aumentando. Desde 1960, la producción mundial de trigo está aumentando. ¿Así? ¿Por qué? Debido a las propiedades viscoelásticas y adhesivas de las proteínas del gluten, que facilitan la producción de alimentos procesados. O sea, estas propiedades que se han mejorado
en el grano del trigo, propiedades viscoelásticas y adhesivas hacen que se produzca más. Ajá. Cada año. Muy bien. Así como los Estados Unidos han encontrado la solución para el crudo, ¿verdad? O sea, extrayéndolo de la roca abajo, rompiendo la roca, extraen gas y extraen crudo. Asimismo, los Estados Unidos han encontrado una técnica, ¿para qué? Para que el gluten del trigo, que es la proteína del trigo, sea más elástica y más adhesiva. Y por eso producen más. O sea, esto es ciencia. El trigo es una fuente muy importante de carbohidratos a nivel mundial. Es la principal fuente de proteína vegetal en la alimentación humana. Ajá. A nivel mundial es la principal fuente de proteína vegetal en la alimentación humana. Eso es lo que deberíamos encontrar todos, proteína vegetal en vez de animal. Dicen que es más saludable. Bueno, el trigo entonces nos ofrece esa ventaja. Con un contenido de proteína de alrededor del 13%, o sea que es relativamente alto en comparación con otros cereales principales, pero relativamente bajo en calidad de proteína para el suministro de aminoácidos esenciales. Ok. Cuando se consume como grano integral, el trigo es una fuente de múltiples nutrientes y fibra dietética. O sea, el salvado de trigo, eso sería lo único que deberíamos de consumir de trigo, la verdad. ¿Por qué? Porque tiene mucha más calidad de proteína. Muy bien. En una pequeña parte de la población general, el gluten, o sea que es la mayor parte de la proteína del trigo, puede desencadenar la enfermedad celíaca, la sensibilidad al gluten no celíaca, la ataxia por gluten y la dermatitis herpetiforme. Enfermedades relacionadas al gluten. Por eso hay gente que busca entrar a comer en lugares que sean gluten free o consume productos libres de esta proteína del gluten. Bueno, ya cuando entramos a invertir en el trigo, hay muchas maneras de hacerlo. Los traders, los inversionistas podrían hacerlo a través de acciones. Existen compañías que se dedican a trabajar con activos de trigo. Existen ETFs también, existen certificados de depósitos por diferencia que están prohibidos en los Estados Unidos. Existen futuros de trigo y de opciones de futuros de trigo. ¿Ok? Entonces, en esta clase vamos a seguir hablando de los futuros. Los meses más activos para la entrega de trigo según el volumen y el interés abierto son marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre. Marzo, julio, septiembre y diciembre, mayo también. Los límites de posición también aplican. ¿Qué significa esto? Los límites de... eso lo vamos a ver en un momento, ¿eh? En un momento lo vamos a ver. Los límites de posición. Para eso tengo yo, aquí está, listo, el Thinkorswim para explicarles esto. Esto va a estar bien interesante, ¿bien? El trigo es un mercado bastante volátil y con grandes rangos diarios. El trigo es un mercado bastante volátil con grandes rangos diarios. Rangos de movimiento de su precio. ¿Bien? Debido a que es tan ampliamente utilizado, puede haber grandes cambios diarios. De hecho, no es nada raro que una noticia mueva el ATR o el Expected Move hacia arriba o hacia abajo rápidamente. O sea, que salga de su deviación estándar regular y que se estire a una segunda deviación estándar o una tercera deviación estándar. O sea, lo que se conoce como sigma en el término bursátil. Que escape a un sigma y que vaya a 2 sigmas o a 3 sigmas. Y eso es nada más que simplemente el rango de precio que se mueve. Un contrato de futuros de trigo está creado para la entrega física de 5.000 bushels. Bushels es lo que en español se conoce como fanega, lo que es equivalente a casi 100 libras, 93 libras, o 43 kilos. El trigo se comercia en dólares y centavos estadounidenses y tiene un tamaño de 1/4 de centavo, igual que el maíz, 1/4 de centavo, ¿ok? Como muchos otros productos comerciados por el Chicago Board of Trade.
sea, entendamos qué cosa es eso. Un cuarto de centavo esto es un dólar, estos son 10 centavos, esto sería un centavo, un cuarto de centavo, fíjense así. Y cada movimiento de un cuarto de centavo de dólar correspondería a un movimiento de 12.50 en dólares en el contrato. Igual que Luis, igualito, la misma vaina. Muy bien. Ahora, en la prueba, en el test que les voy a hacer, en el quiz que estoy preparando la próxima semana cuando ya hablemos también de la soya, ahí les voy a preguntar a cuánto equivale un bushel. ¿Ok? Un bushel, o sea, una fanega, ¿es igual a cuánto? Ahí les voy a preguntar. Muy bien. Pero lo más interesante de todo esto es que uno puede usar a los futuros como cobertura, aparte de diversificación, ¿cierto? La premisa principal es en la que se basan los coberturistas o los hedgers. Esa es la premisa principal. ¿Cuál es la premisa principal? Es esta. La premisa principal es esta. Aunque el movimiento de los precios al contado, ¿cuáles son los precios al contado? Los precios al contado son los que pactan el agricultor con el comprador del producto como materia prima. Ese es el mercado al contado. ¿Okay? El comprador sea la empresa Goya o la empresa Alcorp o la empresa Walmart, no sé, la empresa, qué sé yo, va a comprar a diferentes partes del mundo el producto. ¿Por qué tiene que salir? En los Estados Unidos puede comprar a los agricultores de Kansas, de, qué sé yo, de Illinois, de Wisconsin, de Idaho, no sé. Le compra su trigo, su soya o su maíz. Muy bien. Ese es el mercado en efectivo. Muy bien. Ahora, o el mercado al contado. Sí. Y los precios del mercado de futuros puede no ser exactamente idéntico, o sea, el mercado de los futuros, el precio de los mercados de futuros quizás no es exactamente idéntico al precio al contado. Vamos a imaginar que 5.000 bushels en el mercado al contado cuestan $850. Vamos a imaginar, ¿eh? 800. Pero en el mercado de los futuros cuestan $865. No es exactamente igual, pero es muy parecido. El precio puede estar lo suficientemente cerca como para que los coberturistas puedan reducir su riesgo tomando una posición opuesta en los mercados de futuros. O sea, al tomar una posición opuesta, las ganancias, o sea, aquí estamos hablando que puede ser alcista o puede ser bajista, no importa. Ahora vamos a ver quién toma una posición alcista y quién toma una posición bajista. ¿Quiénes son estos? Bueno, las ganancias en un mercado pueden compensar las pérdidas del otro mercado. Las ganancias en un mercado pueden compensar las pérdidas en otro mercado. ¿Bien? De esta manera, los coberturistas o hedgers pueden establecer niveles de precios para las transacciones del mercado de efectivo que se llevarán a cabo varios meses después. Por ejemplo, este es el caso de Matías. Mira, un agricultor de trigo. Matías. ¿Listo? Y Matías, acá está, el agricultor. En la primavera, o sea, en abril, su cosecha de trigo todavía está sembrada, está en el suelo. Muy bien. Él se puede decir que quiere vender su cosecha en octubre, después de la que extrae la cosecha. La quiere vender en octubre. O sea, él siendo un agricultor, él ocupa una posición long en el mercado efectivo, en el mercado del catch, del trigo. Él está long, ocupa una posición larga, se puede entender así.
¿Por qué? Porque él es el agricultor. A él le interesa que el precio suba. Es como si hubiera comprado un contrato en el mercado y quiere que suba. Ok. Pero el temor de él, ajá, es que los precios del trigo bajen antes de octubre. ¿Estamos? Antes de octubre, el temor es que los precios bajen antes de octubre. Ok. Entonces, ¿qué hace el señor? ¿Qué hace? No sé. A ver. Bueno, para compensar las pérdidas de una hipotética caída de los precios del trigo, Martín va a vender un contrato, o dos contratos, o tres contratos, o 10 contratos, o 50 contratos, no sé, lo que corresponda a la cantidad de butchers que él quiere proteger su cosecha. Vamos a imaginar que Martín es un mediano agricultor y él cosecha 5 millones de butchers. Bueno, entonces él dice, ¿sabes qué? Yo voy a irme al mercado de los futuros y voy a agarrar un 20% de toda mi cosecha. 20% de 5 millones vendría a ser, ¿cuánto sería 20% de 5 millones? Un millón, ¿verdad? Un millón de bushels dividido entre 5.000, que es un contrato, ¿verdad? Vendrían a ser 5.000, serían ¿cuánto? 200, ¿no? 200 entre 5.000 es un millón, si no me equivoco. Bueno, agarra entonces 200 contratos, ¿ok? Y los vende en el mercado de futuros. O sea, se pone en corto, short, en el mercado de los futuros. Con el vencimiento de octubre, él entra en short. De esa manera, él está yendo a la baja porque está mirando de que el precio va a caer por ahora y él quiere aprovecharse y de paso proteger su inversión sembrada. ¿Se entiende? Cuando el precio caiga y ya él encuentre un target, entonces, ¿qué hace? Cierra la operación bajista que entró con el 20% de toda su cosecha, la cierra. ¿Cómo se cierra? Comprando. Comprando los 200 contratos que vendió, los compra. Los compra. Compra sus 200 contratos y se acabó el cuento. Y entonces él habrá percibido una ganancia ahí. Esa ganancia le va a servir como protección por si acaso el precio del trigo no suba para octubre. ¿Se entiende? Más o menos. Ya cuando llega octubre, entonces él vende toda la cosecha al precio que esté. Ya no le importa mucho qué precio esté, porque él ya tuvo una recompensa, un hedge, ya tuvo una ganancia con el mercado a la baja, porque él entró hedging. ¿Más o menos? Muy bien. Cualquier pérdida que resulte de una caída en el precio del mercado al contado puede ser parcialmente compensada por una ganancia de la operación corta que hizo Martín con la posición vendida en el mercado de los futuros. A esto se le conoce como una cobertura corta o short edge o hedge. Pero ¿sabes qué? También está el caso de los señores que no son agricultores. Claro. ¿Quiénes son esos? Los señores que le compran el trigo a Martín, pues. O sea, los procesadores de alimentos, los importadores de granos y otros compradores de productos de granos van a iniciar una cobertura larga, un long hedge. ¿Ok? Como por ejemplo, el caso de Santiago. ¿Qué pasó con Santiago? Santiago es el CFO, o sea, el Chief Financial Officer de una gran compañía internacional, multinacional, importadora de alimentos. ¿Cómo se llama el señor? Santiago. Okay. Y Santiago dice, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es vamos a entrar. ¿Cuánto queremos comprar este año? Bueno, tenemos 1.000 millones para invertir en la cosecha de este año. 1.000 millones, ok, perfecto. 1.000 millones.
Entonces vamos a agarrar el 20% de 1.000 millones, o sea, un 200 millones. 200 millones. Y vamos a cubrirnos. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué espera Santiago? ¿Sí? Que el precio del trigo caiga. Cuando más caiga, él lo va a tratar de comprar por acá abajo. Y eso se sucede todos los días en el mercado. Todos los días. Cuando ves que el precio antes de subir cae, es porque aquí está esperando gente como Santiago de comprarlo más barato. ¿Sí? El precio estaba subiendo de lo lindo aquí, cuando de repente, ¡fácata!, cae hasta acá. Y tú dices, ¿pero y esto? Ah, es para que gente como Santiago compre más barato. Ayer lo expliqué en la clase en vivo, ¿no? Bueno, para protegerse del aumento de los precios de los granos, debido a que comprarán el producto, tienen una posición corta. Ajá. Entonces, mira lo que pasa aquí con Santiago. Santiago, ellos van a comprar el trigo. Eso es igualito comprar. Acuérdate de Martín, que él es el que posee, es el agricultor Martín. Entonces él es como si estuviese long en el mercado. Martín está long, por lo tanto él se protege vendiendo. Martín, como está long, él se protege vendiendo short. Y Santiago, como hipotéticamente está long, está short, entonces él va a comprar, él va a ir long, al revés. Short quiere decir que él va a sacar plata de su compañía para comprar trigo. Él está short. Santiago está short. Él es el importador de productos, de alimentos, de materias primas, como el trigo. Entonces, él como está short, él para protegerse va a comprar. Va a ir en un long edge. Por si acaso los precios suban y lo perjudiquen, entonces él va a estar comprando contratos. Él no quiere que el precio suba, pero por si acaso suba, entonces él va a comprar. ¿Qué lo hace a él estar short? El hecho de que él comprará el producto. Este hecho de que él comprará el producto hace que él esté short en el mercado. ¿En el mercado cuál mercado? En el mercado del efectivo. En este mismo mercado donde Martín estaba long, bueno, Santiago está short. Él va a desembolsar capital para comprar trigo. El hecho de desembolsar capital, a eso lo hace a él y a su compañía estar corto en el mercado al contado. Corto. Y por lo tanto, se va a proteger en el mercado de los futuros con la compra de contratos. Suena un poco complicado, ¿verdad? El que compra, el importador, como va a desembolsar billetito para comprar trigo, ese puede decir que en el mercado de efectivo él está corto, pero en el mercado de los futuros él tiene que ir long, tiene que cubrirse al alza, por si acaso suba el precio del trigo en el mercado de futuro. Sin embargo, el agricultor Martín, que está en el mercado al contado long, porque él es el poseedor del trigo, él es el agricultor, entonces él tiene que protegerse en el mercado de futuros con posiciones a la baja, short. Tiene que vender contratos de futuro. ¿Listo? Yo creo que ahí ya se entendió más o menos, ¿no? Si tienen alguna duda, al final la vemos. Muy bien. En otras palabras, entonces Santiago y su empresa comprará contratos de futuros, para protegerse del aumento de los precios en efectivo. Por lo general, habrá una ligera diferencia entre los precios
del mercado al contado y los precios del mercado de los futuros. Pequeña diferencia. Esto se debe a variables como el flete, el manejo, el almacenamiento, los taxes, el transporte, la calidad del producto, así como factores como la oferta y la demanda locales. ¿De dónde lo vas a comprar? Acuérdate que en los Estados Unidos cada estado tiene sus propias leyes, ¿no? Muy bien. Esta diferencia de precios está entre los precios al contado y los precios y los futuros. Los precios de los futuros se le llama la diferencia base o base. La consideración principal para los coberturistas, la consideración principal para los hedgers con respecto a la base es si ésta se fortalecerá o se debilitará. La diferencia va a fortalecerse o va a contraerse. Eso se llama spread. La base es un spread. La mayoría de los coberturistas tendrán en cuenta los datos de base histórica. O sea, normalmente ese spread es ancho, es corto, ¿cómo es? Entonces, normalmente en mercados altamente efectivos como el de las materias primas agrícolas, al menos del trigo, de la soya y del maíz, ese spread, ese precio base es cortito. Así que todo bien. Muy bien. Entonces yo he querido mostrarles un video. ¿Listo? Un video. Y ese video, a ver si está aquí. Sí, ahí está. Entonces el video es este. ¿Cómo proteger el riesgo del grano? Una de las funciones principales de los mercados de opciones y futuros agrícolas, de hecho, la base misma de la industria es la cobertura, la gestión de los riesgos de precio naturalmente inherentes a la compra y a la venta de materias primas. En la cobertura, el riesgo de precio. La cobertura del riesgo de precio se transfiere de aquellos que buscan reducir ese costo a otros dispuestos a asumir el riesgo con la esperanza de obtener la ganancia. Entonces, ese concepto es la descripción general de lo que es cobertura. Y ahí incluye a las coberturas del hedger y del especulador y los tipos de estrategia que se utilizan para poder cubrir. Los coberturistas en el mercado de granos incluyen aquellos que necesitan protección contra la caída de los precios, como los granjeros, los comerciantes, los transportistas y todos ellos, así como aquellos que buscan protección contra el aumento de los precios, como los procesadores de alimentos, los fabricantes de alimentos y los importadores de alimentos. Entonces, los precios al contado y los precios de futuros tienden a moverse hacia arriba y hacia abajo. Eso se llama volatilidad. Y las ganancias o pérdidas en el mercado de efectivo se compensarán con ganancias o pérdidas en los mercados de futuros. Por ejemplo, un agricultor cuya cosecha aún está creciendo en el campo, en términos de mercado, tiene una posición de efectivo larga, long, lo que para protegerse y asegurar un precio de venta, tomaría una posición corta en el mercado de futuros, vendiendo contratos de futuros ahora y comprándolos más tarde, cuando sea el momento de vender sus cosechas en el mercado. ¿A qué precio? Al precio de ese momento. Los procesadores de alimentos y otros que esperan adquirir granos en el futuro tienen una posición de efectivo corta. Ajá. Entonces ellos quieren asegurar un precio de compra tomando una posición larga en el mercado de futuros. En otras palabras, comprarían contratos de futuros ahora y los venderían más tarde cuando estén listos. Comprar el grano que necesitan aquí es una buena regla general de cobertura para determinar si comprar o vender futuros, si su opción futura incluye vender en efectivo. Mercado de cobertura adecuada hoy es vender futuros si su opción futura incluye comprar en el mercado de efectivo, una cobertura adecuada. Entonces, lo mejor es comprar futuros para los especuladores. También existe esto del especulador, ¿no? El especulador, a él no le importa esto. El especulador busca solamente volatilidad. A él no le importa cuándo la cosecha, no le importa mucho esas cosas. Lo que quiere es volatilidad. Y para tener volatilidad se necesita liquidity, liquidez, volumen. ¿Sí? Volumen. Esa es la liquidity. ¿Ok? Entonces, una estrategia básica de la posición de futuros es congelar el precio a un precio específico, congelarlo, y protegerse
de la caída de los precios, ¿no? Y una estrategia al revés, long position, viene a ser locking a purchase price, o sea, congelar el precio a un precio de la compra. Entonces, eso nos da protección contra los movimientos de precios adversos y nos beneficia también cuando el mercado se mueve a nuestro favor. Un contrato de opciones nos da protección, flexibilidad, y eso es una ventaja adicional cuando hablas de opciones. Existen dos tipos de opciones, ¿no? Las opciones call y las opciones put. Si tú compras una opción call, si la compras, te da el derecho de comprar el contrato, por lo tanto, de comprar la producción del activo que sea, ¿no? En este caso estamos hablando de trigo. Aquí hay un precio techo, ¿no? Un ceiling price y un precio de compra. O sea, esto es lo que viene a ser el ATR, el Expected Move diario. Ese movimiento se puede aprovechar en un día o se puede aprovechar en un espacio de tiempo determinado, una semana, también puede esperarse en un mes o puede esperarse hasta el término de la vigencia del contrato, que en el caso de los contratos del trigo son trimestrales. El precio de piso y el precio de la venta, aquí está explicado hasta dónde puede moverse. Normalmente no se mueve hasta el límite, se mueve antes del límite daily basis. Esos son los contratos de futuro. Los contratos de opciones de futuro. Esta es la casa de compensación, que todos dependen del Chicago Mercantile Exchange, quien es el principal emisor de los contratos. Muy bien, entonces ahí hemos tenido una explicación que era simplemente complementaria a lo que ya se estaba explicando. Ahora, el mercado del trigo, el mercado de los futuros del trigo, tiene ahora mismo trabajando el soft red wheat, que es el trigo rojo suave, que es una variedad que está ahora en tiempo de actividad. El volumen estimado al día de ayer, 28 de julio del 2022, 6 de la tarde, es de 63.300 contratos transados, pero hay gente ahí metida esperando alguna reacción del precio, invirtiendo en 305.000 contratos, más de 305.000 contratos. Ahora, aquí tenemos las diferentes expiraciones. La actual, que es la de septiembre del 2022, también está la de diciembre. Ahora sí, tomemos en cuenta el volumen. Siempre el contrato que está activo ahora es el que va a tener mayor volumen y el open interés del día anterior también va a ser el de mayor open interés, el contrato que está activo ahora, que es el que vence en septiembre. Después, cuando llegará el día de su expiración, comenzará a estar vigente el de diciembre, y después el de marzo, y después el de mayo, julio, y así el próximo año. Los precios. Por ejemplo, el de septiembre, el día de hoy, abrió, no ayer, fue esto, 28 de julio, en $786. Tuvo un precio más alto en 824. Aquí nótese que hubo un movimiento de 38 puntos desde la apertura hasta el precio más alto, y luego cayó otra vez, ¿verdad? Hasta su mínimo, y cerró el as en 816. O sea, subió a las finales 26 puntos. ¿Bien? Muy bien, entonces, si queremos ver ese movimiento, lo podemos ver en un gráfico, si queremos, ¿no? ¿Cómo se mira el gráfico? Features. A ver si se mira aquí el gráfico. Sí, aquí está. Este es el de septiembre del 2022. Y cuando tú le das un clic aquí al gráfico, también tiene opciones, ¿eh? Todo eso dice que son opcionables. Cuando le das un clic al gráfico aquí, el gráfico se muestra acá. Este es el gráfico oficial ahí del Chicago Mercantile Exchange. Este es un gráfico de un día y de un minuto en barras. Entonces ha cerrado acá. Estaba acumulando acá abajo, o sea, cayó
cayó el trigo, después acumuló más o menos aquí desde las 11:30 de la mañana hasta las 1 de la tarde, donde hubo un volumen interesantísimo, que parece que está terminando con esta acumulación y el precio ha tenido un pequeño impulso, pero ahí cerró. ¿A qué hora cierra? Acuérdense, ¿a qué hora cierra? Exacto, a las 2:20. 2:20 de la tarde, hora de la costa este. Y como esta es la hora de Chicago, ¿a qué crees? Entonces es una hora menos. A la 1:20 cierra. ¿Listo? 1:20. Muy bien. Ese es el movimiento del precio del crudo que uno lo puede ver aquí en cmegroup.com. Perfecto. ¿Qué más podemos contar de crudo? Ah, mira esto. El precio del bushel. ¿Cuánto es el bushel? El bushel son 43 kilos, 93 libras. Eso es lo que es un bushel. Ha variado mucho desde que se creó el Chicago Mercantile Exchange. Allá el Chicago Board of Trade en 1848. Cuando eso pasó, en el año 1848, bueno, oficialmente todo se organizó desde el año 1865 y el precio del bushel a duras penas, ¿no? A duras penas pasaba el dólar, ¿verdad? O sea, recién por aquí ya después de ¿cuántos años? De 80 años. En 1945, ya cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el precio comenzó en 1945 a costar $2 por un periodo corto de tiempo, y luego cayó, y estamos hablando del 2015, este gráfico muestra el 2015, pero en el 2012 por acá costaba $7 el bushel, 93 libras, 43 kilos y pico. Este es el precio del bushel, del trigo. Es la historia en los últimos, ¿cuántos años? 150 años. O sea, ¿qué quiere decir? Que haya habido eventos específicos de la historia, por ejemplo, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, mira, aquí 1911, el precio del bushel del trigo subió increíblemente, subió el 100%, ¿no? Subió más o menos aquí de $1 hasta más de $2. Ahí comenzó la Primera Guerra Mundial aquí, 1912, y terminó en 1917 más o menos. Entonces cuando terminó la guerra, otra vez el precio bajó. Ahora, después de la Gran Recesión, estamos hablando de 1932 más o menos, cuando Roosevelt era el presidente, ¿no? Sí, más o menos, 32, 33. Aquí el precio cayó y costaba 50 centavos el bushel, más o menos, o menos, 30 y 31 centavos el bushel, aquí, en 1932, 33. Bien, comenzó la Segunda Guerra y otra vez comenzó a subir su precio. Terminó la Segunda Guerra y cayó hasta acá. Recién en el 70 el precio comenzó a estabilizarse aquí por un 25 años acá, más o menos entre 2 y $4 el bushel. Y recién aquí ya en el 2000, las últimas 2 décadas, el precio alcanzó ya nuevos precios más altos de $6. Pero si nosotros miramos esto en los últimos 7 años, aquí no hay información de los últimos 7 años, pero yo la he traído, ahí está. Nos quedamos en el 2015. 2015 costaba $4. Sí, $4, $4 2016, $4 2017, casi $5 en el 2018-19. 2020 superó los $5 el bushel, 2021 $7, y este año ha llegado a costar 12, casi $13 el bushel. Mira, ¿sí? El año abrió en 7.58 y llegó a costar casi $13. Ahora mismo está más o menos aquí, el bushel, 9.84. Muy bien. ¿Qué más? Pero ¿por qué sube el precio del maíz y el trigo y la soya? Principalmente hay unas 3 o 4 razones por las que él sube. Número uno es el precio del crudo. ¿Ok? El precio del crudo. Aquí tenemos un dato de la Reserva Federal, que es un banco, el Banco de San Luis, ¿verdad? Con el precio del West Texas Intermediate, que es el crudo americano. Ajá.
que en los últimos, desde 1989 hasta el 2021, enero, o sea, ya hace más de un año, aquí no está el último impulso del crudo hasta $140, que fue al inicio de este año, ¿no? $140 por acá, que llegó aquí, 140, no está. Bueno, pero vemos que el precio del barril o del contrato, ¿no? Siempre ha estado por aquí desde el 90 hasta el 2006, esos son 16 años. Y aquí, ¿no? Aquí comenzó. Aquí comenzó esos grandes periodos de volatilidad increíbles del crudo. Todos esos periodos de volatilidad que hacen con el buchel del trigo, del maíz y de la soya, lo elevan. Ajá, lo elevan, claro. Es una de las razones por la cual sube el trigo, suben las materias primas agrícolas, el precio del crudo. Pero también la población, la demografía que va creciendo. Hace mucho tiempo ya usted ha escuchado que más o menos hace unos 2, 3 años éramos 7 billones de personas. Más o menos es lo que somos ahora. 7 billones de personas, casi 8 billones, casi 8, ¿eh? En el mundo entero. Esa es la cantidad de seres humanos vivientes ahora mismo, vivos. Un poquito menos con la pandemia, apenas menos. Pero el crecimiento demográfico, ¿según quién? Según el Banco Mundial, ¿ok? Según el Banco Mundial, hasta el 2098, o sea, estamos hablando de 70 años más aproximadamente, será de más de 10 billones, casi 11 billones. O sea, ese crecimiento demográfico va a necesitar más alimento. Por eso que sube el precio de las materias primas agrícolas. Wheat, soya y demás. ¿Listo? Sube, claro que sí, sube. Este es uno de los factores, la población mundial que va creciendo también. Y eventos geopolíticos, por ejemplo, a comienzos de este año, en febrero, finales de febrero, nuestros amigos rusos dijeron, pobrecito nuestros amigos de la costa del lado ruso de Ucrania, que están siendo maltratados por los ucranianos de la capital de aquí, de Kiev, por acá está Kiev, ¿no? Sí, los están maltratando, tenemos que liberarlos. Y Kiev dijo, no, 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 no. Mentira, eso es mentira. Bueno, la cosa que mentira o verdad, Rusia invadió toda esta zona, una zona denominada, llamada de Donbass, que son como más o menos unas 3 o 4 provincias por aquí. Y ahora esa es la zona que está en litigio y recién hace un ratito Rusia dijo declarada autónoma la zona del Donbass, autónoma otra vez. Ahora, allí se siembra trigo. Ahí está, mira. Este es el área cosechada de trigo en miles de hectáreas entre el 2006 y el 2010. O sea, antes de todo conflicto, cuando había paz. ¿Ya? Y eso no ha variado mucho. Estamos hablando que la zona de verde aquí, esta de aquí, esta zona de verde, esta zona de aquí de verde, ajá, verde, dice que ahí se siembra entre 401.000 y 500.000 hectáreas. Hectáreas. ¿De qué? De trigo. Ok. Ahora, en el territorio de Crimea, no lo consideremos a Crimea, que es la isla aquí en el sur, una especie de isla, ¿no? Porque esto pertenece a Rusia también. Y ahora, desde el año 2016 más o menos. Bueno, pero antes era territorio ucraniano. Y no porque ahora sea ruso han dejado de sembrar trigo. Quizás sí, porque había un problema con el agua. Que ya Ucrania no le quería dar agua, sí. ¿Por qué le va a dar agua si ahora ya no es de Ucrania? Entonces, ¿cómo seguían sembrando trigo? Vamos a retirar a Crimea, entonces. Pero también en esta zona de acá, la zona del puerto de Odessa, que es el principal puerto de Ucrania en este mar, y también esta zona central, esta zona de aquí, se sembraban entre 301.000 a 400.000 hectáreas. La única zona que decía que no era demasiado, puede ser la zona amarilla, ¿no? O sea, o la zona blanca, ¿no? La zona blanca es el territorio que da la frontera con Rumania, con Hungría, con Eslovaquia. Muy bien, y entonces
Esa es la zona de Ucrania que se sembraba trigo. Pero, los principales productos, los cultivos que siembra Ucrania, y que siembra Rusia, ¿ok? Los principales cultivos que siembra Ucrania, y que siembra Rusia en el ámbito de la producción mundial de alimentos, ¿cuánto proviene de Ucrania y de Rusia hasta el año? O sea, ¿cuánto provenía hasta antes del conflicto, de la guerra? ¿Cuánto llegaba al resto del mundo proveniente de Rusia y de Ucrania? ¿Cuántos cultivos? Mira, las exportaciones mundiales de alimentos hasta el 2019, ¿cuánto proviene de Rusia y Ucrania? Ucrania es amarillo y Rusia es rojo. ¿Ok? Entonces dice que los principales cultivos tanto de Rusia y de Ucrania son el aceite de girasol. Aceite de girasol, ¿sí? Oleaginosas. ¿Sí? Dice que el 21% de los cultivos de Rusia son de aceite de girasol. Y el 42% de los cultivos de Ucrania son de aceite de girasol. Muy bien. Dice que de trigo, Ucrania, de todas las exportaciones mundiales, Ucrania exporta el 8.9% de toda la producción mundial, de todas las exportaciones mundiales. Y Rusia, el 14% de todas las exportaciones mundiales de trigo. O sea, entre los dos, el 23% de todas las exportaciones mundiales de trigo. Bueno, 23% es importante. Y después, cebada y maíz. Entre los dos países de maíz, un 18% de todas las exportaciones mundiales. Que no es poquito, está bien. Muy bien. Ok. Interesante. Eso fue hasta el 2019, cuando todavía no había guerra. O sea, ahora debe ser menos todavía. Ahora, aquí hay un mapa de que explica quiénes son los países más dependientes del problema de entre Rusia y Ucrania. O sea, quiénes eran más dependientes de los alimentos que Rusia y Ucrania exportan hasta el 2019, antes de la guerra. ¿Eh? El suministro interno mide la disponibilidad de alimentos después del comercio. Disponibilidad de alimentos después del comercio. La oferta interna de un país puede ser menor que sus importaciones. La oferta interna de un país puede ser menor que sus importaciones si coloca algunas importaciones en existencias o reservas para años posteriores o exporta parte de esta cosecha a otros países. Este es un dato de la FAO, que es las Naciones Unidas para el Food o la alimentación mundial. Entonces, Latinoamérica o Sudamérica, incluyendo Centroamérica y las islas del Caribe, hasta aquí, dependían mucho menos de lo que produce Ucrania y Rusia, de trigo que produce Ucrania y Rusia. O sea, lo que importa América del Sur, lo que importaba hasta el 2019, América Central y América del Sur, de Rusia y de Ucrania, era una cantidad indeterminada por debajo del 10% de todas maneras. Incluso por debajo entre el 0 y el 10%, México y Estados Unidos.
incluyendo Alaska. O sea, Canadá también importaba trigo de Rusia y de Ucrania, igual que en Sudamérica y Centroamérica, una cantidad muy pequeña. ¿Quiénes son los que más dependían de la producción de trigo rusa y ucraniana? Los países que están desde, no sé, 40% hasta el 100%, o sea, la mayoría de los países de África, ¿sí? O sea, los colores más oscuros de aquí, y el rojo oscuro, que es Uganda y Libia, en el Mediterráneo africano, son los países que más dependían, incluso Georgia, que es el país al sur de aquí de Rusia, ex República Rusa, son los países que, incluso los Emiratos Árabes Unidos, aquí en este pequeño espacio en el Golfo Pérsico, aquí, en el estrecho de Hormuz, ahí, el Emiratos Árabes Unidos, allí entonces son los países que más dependían de las exportaciones de crudo, de trigo de Rusia y Ucrania. Que no cunde el pánico. En conclusión, entonces después de explicarles esto, que ha sido bastante información, pero que me disculpen, me vuelvo un poquito emocional cuando se trata de información. Bueno, en conclusión, el trading con los futuros de trigo, de la manera que se muestra en esta presentación, o sea, de la manera de la cobertura, más que todo, eso le hemos puesto énfasis, es una forma efectiva, inteligente para los agricultores y para los compradores de trigo, de maíz y de soya y de otros productos agrícolas, de protegerse de los movimientos de precios en contra de sus intereses. Muy bien, son las 7:42. Yo creo que hasta aquí llegó la presentación. La próxima semana vamos a ver el mercado de la soya. Ya sabemos, pero antes de irnos a descansar ya, déjenme mostrarles el gráfico de Thinkorswim para ver qué ha hecho el día de hoy el trigo. Este es el contrato del trigo. Vamos a eliminar los indicadores que estén en la parte inferior porque no vienen al caso. Este es el precio del crudo. El precio del crudo, del trigo, es el símbolo ZW. ¿Ok? El que está vigente es el contrato que expira en 32 días, o sea, en septiembre de 2022, el cual está mostrando un precio de venta por el mercado, por el emisor del contrato, de $800,25 por contrato. Pero se nota que en las expiraciones próximas quiere decir en diciembre, en marzo del próximo año, en mayo del próximo año, en julio del próximo año, se nota que hay un precio incrementándose aquí. 840, ya no 800, 840, o sea, va a estar más caro el de diciembre. Y va a estar más caro el de marzo del próximo año, 888. Y va a estar más caro el de mayo del próximo año, 875. Y aquí pasa algo muy interesante. Ahí, otra vez el precio baja a 846. A eso, en el mercado de las materias primas duras, como el oro, el crudo o el caucho, se le llama backwardation. Y cuando cambia, o sea, cuando el precio otra vez comienza a cambiar de dirección, entonces se le llama contango en el mercado de las materias primas duras. Contango. Ahí sucede un contango. Ahí uno puede aprovechar este momento para un cambio en la tendencia. Contango, ¿ve? Muy bien, entonces, pero nosotros mejor lo operamos en el día a día, lo operamos a corto plazo con las opciones. Aquí que este activo tenga una liquidez de sus opciones de 3.000 contratos por día de sus opciones es una gran cosa, ¿sí? Un mínimo de 1.000, 2.000 contratos de promedio estaría excelente. Entonces, nuestro portafolio tiene un poquito de eso. Tenemos contratos en el IES, que es el índice, o sea, contratos de opciones, ¿sí? Aquí tenemos un contrato que es una estrategia de opciones que se llama Super Bull, ¿ok? Y esta estrategia, si usted se da cuenta, está produciendo, con un colateral de $7.800, está produciendo $2.325 de retorno sobre la inversión, sobre el riesgo. Y esto significa, para esa estrategia, un retorno de 6.200%.
Tenemos una operación igualita aquí de Superboost en Microsoft, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que está produciendo 29.150%. En un colateral de 2.600 está produciendo, se puede decir, un poco más del 50% del colateral. Entonces, el uso de los contratos de los activos del mercado de los futuros y sus opciones es bastante importante para la diversificación del capital, para la diversificación de todo tu portafolio. Eso hace que nosotros, cada semana, este es el valor de la cuenta el 25 de julio, o sea, hace 4 días, $212,000. Y tenemos ahora, hoy estamos viernes, ¿qué es eso? 29 de julio. Al final de la semana, el equity de la cuenta es 221,000. 212,000, 221,000. Entonces va creciendo y una de las razones principales es eso, es que hay diversificación efectiva con el uso de los futuros y sus opciones, con el uso de los diferentes activos que utilizamos, los diferentes mercados que operan. Nada más quería contarles eso. Entonces, hasta aquí llega la sesión de hoy. ¿Alguna pregunta antes de irnos? No, Ulises, muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más? No de mi parte. Excelente clase. Muy bien, maestro. Oye, muy bueno salió todo. Perfecto, hermano. Gracias. Entonces, aquí estamos a su disposición. ¿Alguien que quiera tomar las clases nuestras? A ver, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Bueno, va al internet y busca The Epic Traders. The Epic Traders, así se llama la escuela. The Epic Traders. Estamos pequeños todavía, recién comenzamos. Estamos en el propósito de hacernos notar. The Epic Traders. Ahí está. Ahora, creo que es más fácil en Google buscarlo como canal. No, canal no. Academia o escuela. Escuela. Sí, escuela. De trading. Ajá. En español. Claro, es en español. Sí. En español, así, en español. Oh, ¿qué pasó? ¿Se fue? Lo voy a escribir otra vez. Escuela de trading en español ¿para quién? Para latinos, ¿no? Claro. The Epic Traders. The Epic Traders. Un nombre gigante, ¿no? Pero como de esa manera Google y el algoritmo encuentra las cosas más fáciles cuando eres específico, de hecho que lo vas a encontrar. Ahí está abajo, ¿no? Entonces cuando entras ahí, claro, no te va a aparecer esta página porque esta página ya es para los que son los alumnos. Yo puedo entrar directamente, pero te va a aparecer ahí algo así como que te va a salir como algo así. Y lo primero que yo ofrezco es un descuento, si quieres inscribirte, para aprender esto de las opciones y los diferentes mercados. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios es que cada sesión de trading queda grabada. Ajá. ¿Y hay cursos de qué? Hay cursos de opciones, hay cursos de Forex, de futuros. Por ejemplo, esta masterclass de hoy día hablando de los futuros del trigo está dentro del curso de futuros, ¿viste? También hay un curso que es solamente para el análisis y ejecución de estrategias con el mercado en vivo. Y ese es el costo. Y hay clases niveladoras también, que ese es otro curso de teoría, todo lo que es técnico. Ese es un curso en sí. Ahí está. Ahora, yo estoy ofreciendo un descuento y un paquete, un bundle, como se dice, con este curso que se llama The Epic Traders Café. 160 cada mes y tienes todos los cursos a la vez. Es más, como todos los cursos a la vez son demasiado, ¿verdad? Son demasiado, sí, mucha información. Entonces, te hago un descuento del 50% y de todas maneras te incluyo todos los cursos para que tú a tu ritmo vayas aprendiendo. Como todas las sesiones son grabadas, por ejemplo, una vez que tú ingreses, ¿verdad? Tienes acceso a todos los cursos, así como lo que yo estoy mirando aquí. Cursos de opciones avanzadas, las masterclasses, las grabaciones, el curso de futuros, curso de Forex.
el curso básico de trading, y luego lo que viene es curso de criptomonedas, que también estaría incluido en tu suscripción mensual de $80 al mes. A mí me parece que está mejor que muchos, porque te estoy ofreciendo mucho por poquito. ¿Qué obtienes, por ejemplo, en el curso de opciones avanzadas? A ver, vamos a ver qué hay. Hay unas clases de bienvenida y sobre todo de conceptos básicos sobre las griegas de las opciones y lo que es las opciones en su concepto. Está una masterclass bastante interesante de cómo administración del portafolio de opciones. Y ahí vienen las estrategias, las diferentes estrategias que vamos a aprender, que ya están aquí. Hemos aprendido como 14 estrategias, ¿sí? Y ahora ya comienza, después de que terminemos la serie de estos futuros que estamos aprendiendo, ya comienza la serie de otras 20 estrategias más y opciones para todo tipo de mercado. Que toca earnings, ok, que los earnings tienen volatilidad baja al activo, ok, ahí va a haber una estrategia especial para ese momento. Que el activo es un activo que cuesta $5 y tiene opciones, bueno, hay que ver la liquidez, hay que ver esto, hay que ver el otro, habría una estrategia específica para ese activo. Cada uno de los escenarios del mercado tendría una estrategia si es que el activo tiene opciones y tiene liquidez en sus opciones. Muy bien, también estamos aprendiendo de que la mejor manera de invertir a largo plazo, sacando las ganancias, ¿verdad? Las ganancias de las opciones. Yo he abierto una cuenta en otro broker aquí, porque aquí estamos poniendo una inversión a largo plazo en ETFs de todos los sectores de la economía, a largo plazo. ¿Sí? Entonces, ahí estamos creando un portafolio a largo plazo en eTrade. Y así. Esto recién comienza, así que todo excelente. Si usted conoce a alguien que le esté interesando este tema, entonces mándelo para acá, que ahí le vamos a poner especial cuidado para que esa persona la llevemos de la mano para que aprenda con nosotros. Ahora, esa persona, si no tiene idea de lo que es el trading y la inversión, para eso hemos creado un canal que se llama The Epic Traders. Qué raro. ¿Así se llama? ¿Sí? The Epic Traders. Y el canal de Epic Traders tiene el rinoceronte que está empujando a las velas hacia arriba. ¿Por qué un rinoceronte? Porque el rinoceronte no le importa los momentos difíciles porque su piel es muy gruesa. Él se caracteriza por la perseverancia. Por eso es nuestro símbolo. Y en este canal tenemos listas de reproducción basadas en 4 conceptos, 4 diferentes temas. El curso básico de trading, ¿okay? Ahí hay 23 videos para aprender desde cero, para esos amigos que no tienen idea de lo que es la inversión ni el trading. Una serie de 18 videos de aprendiendo la plataforma, para mí, la mejor cita de todas las plataformas de inversión, pero vamos a también a poner videos de eTrade, de Tasty Wars y de Interactive Brokers y de Webull y de otras, de Robinhood, aquí en cómo aprender a operar y utilizar la plataforma de trading. También hemos puesto sesiones de trading en vivo para mostrar a la gente nuestros conceptos. Y por aquí, estrategia de opciones avanzadas. Algunas, para que se note que también soltamos material pagado gratis. ¿Qué tal? Muy bien, entonces eso es básicamente nuestro concepto. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión y los invitamos para que la próxima semana también nos acompañen. Nos toca hablar de la soya el viernes próximo 6 de la tarde. Queda usted obviamente invitado. Aprendiendo, ando. ¿Alguna pregunta antes de irnos? ¿Todo bien, ya? Gracias. Gracias. Listo. Hasta luego. Listo. Bye bye. Nos vemos. Buen fin de semana para todos. Gracias. Gracias. Propio. Lo mismo, Verso.